Bienvenidos, mi nombre es Hugo Carvajal con la Red de Apoyo Latino y en este segundo programa hablaremos sobre las tres ramas del poder y la separación de poderes. Entonces definamos primero como tal lo que significa poder en sentido general. Tenemos que es la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Y aquí quiero introducir un elemento importante de que un sistema político pueda existir, y es que las personas para quienes está diseñado este sistema de gobierno sean las que por medio de su libre albedrío entran en un contrato social en el cual las personas acordamos vivir en armonía, observando ciertas responsabilidades y obteniendo ciertos derechos para tener un beneficio mutuo, y pasamos a vivir en estado de sociedad. Pero continuando con las ramas del poder, esas están creadas para gobernar, y la primera rama del poder que habla la Constitución en su artículo primero es la legislativa, la cual también se conoce como el Congreso. Este Congreso está compuesto por dos cámaras, de nuevo muy similar a muchos de nuestros países. Es bicameral porque tiene la Casa de Representantes y el Senado. En la actualidad, el país, como sabemos, tiene 50 estados, tal como el número de estrellas en la bandera. Y eso es importante con respecto a cómo se conforma a los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes. Entonces, la Cámara de Representantes está compuesta por 435 miembros, quienes son elegidos por voto popular para un periodo de 2 años, que puede ser renovable si él o la representante es reelegido. La manera en cómo se determina el número de miembros que cada estado puede enviar a Washington es de acuerdo al tamaño de la población de cada estado. Estados como California, que tiene el mayor número de población del país, tiene 53 representantes, y otros estados mucho menos poblados como Montana, Alaska, Vermont, tienen apenas un representante. Hablamos del Senado, el cual tiene en total 100 miembros, y estos se eligen también por voto popular para un periodo de 6 años. Y también pueden ser reelegidos. En términos de representación, cada estado de la Unión tiene derecho a enviar 2 senadores, los que multiplicado por 50 estados nos da el número de 100 total en el Senado. Los fundadores en la Constitución querían asegurarse que el Senado fuese menos dependiente de la opinión pública, en el sentido que al ser elegidos cada 6 años podrían enfocarse en deliberar más y no estar cada 2 años como en la Casa de Representantes haciendo campaña para ser reelegidos. En el Senado, sin importar la población del estado, todos los estados, desde el más grande hasta el más pequeño, tienen 2 senadores. Ahora es importante hablar de los poderes otorgados al Congreso en el artículo primero de la Constitución. De las 3 ramas del poder, es el Congreso el que por diseño está supuesto a ser el más fuerte, porque los constituyentes temían que si se le otorgaba mucho poder a la rama ejecutiva, o sea al presidente, esto podría salirse de las manos. Así que el Congreso se le otorga los siguientes poderes. Primero, regular el comercio entre los estados y también con países extranjeros, como también regular la economía del país. Segundo, el poder declarar guerra. Y tercero, quizá la más importante, le da al Congreso el poder de crear leyes. Solo el Congreso puede crear leyes, siempre y cuando las leyes creadas no vayan en contra de la Constitución. El Congreso pues tiene muchos más poderes. En total son 27 que están delineados específicamente en los artículos de la Constitución. Entre otros tiene el poder de colectar impuestos, y se lo toman muy en serio. Tiene el poder de proponer enmiendas a la Constitución, poder de imprimir dinero, vaya poder. Y es el Congreso quien puede admitir nuevos estados a la Unión. Con respecto al Congreso es importante explicar algunas definiciones en relación con quiénes son sus líderes dentro del mismo Congreso. Entonces, en la Casa de Representantes primero tenemos el portavoz de la Casa de Representantes, es el líder, el Speaker of the House, quien preside y es la cabeza administrativa de la Casa, y quien después del vicepresidente, como vamos a ver más adelante, puede suceder al presidente del país, puede reemplazarle. Tenemos después el líder de la mayoría, puede ser demócrata o republicano dependiendo de quién tenga la mayoría de asientos en la Casa de Representantes. El jefe de la bancada de la mayoría se conoce como el Majority Whip, que se encarga de asegurarse que otros representantes de su mismo partido voten de acuerdo a las prioridades del partido, tal como lo dice el nombre Whip. En el Senado, como líderes, tenemos primero el vicepresidente del país, que se le considera la cabeza del Senado. En caso de un empate entre demócratas y republicanos o en una votación en general, digamos 50 y 50, el vicepresidente es el que puede romper este empate con su voto. Después tenemos el presidente pro tempore.
Después tenemos el líder de cada partido, de nuevo de acuerdo a qué partido tenga la mayoría en el Senado. Y después el Majority Whip, que de nuevo es jefe de la bancada. En la actualidad, como el Senado es de mayoría republicana, enero de 2020. Y bueno, por el otro lado tenemos el jefe de la bancada del otro partido que no tiene la mayoría, en la actualidad del Partido Demócrata. En el artículo 2 de la Constitución se trata sobre la rama ejecutiva y aquí se definen los poderes del presidente. También cómo se conforma la presidencia y muy importante el método para seleccionar al presidente por medio del colegio electoral. Ya vamos a hablar detalladamente del colegio electoral. De regreso al presidente se le conoce como el comandante general, Commander in Chief, y si bien esta rama tiene bastante poder también, no está supuesta a tener más poder que la rama legislativa. En algunos casos es el Congreso quien principalmente puede frenar las acciones del presidente, como por ejemplo cuando el presidente veta una ley, el Congreso la puede anular si 2/3 partes del Congreso votan para ello. El presidente solo puede servir por un máximo de 2 términos de 4 años cada uno y el Senado es quien debe confirmar las nominaciones a cargos propuestos por el presidente. Y son muchos los puestos que el presidente nomina, por ejemplo, miembros de la Suprema Corte y Cortes Federales, embajadores a otras naciones y secretarios de gabinete. La oficina del presidente ha ganado desde que la Constitución fue escrita mucho más poder del que originalmente se le atribuyó. Para poder ser presidente hay los siguientes requisitos. Debe ser ciudadano nacido en los Estados Unidos, puede haber nacido en el exterior de padres ciudadanos americanos. Esta fue la controversia con el senador Ted Cruz en la pasada elección, porque él nació en Canadá. Debe tener por lo menos 35 años de edad, debe ser residente de los Estados Unidos por lo menos por 14 años. Es importante explicar también la línea de sucesión en caso de que el presidente muera o sea despedido, impeachment, o renuncie, como fue el caso del expresidente Richard Nixon. Numeramos los primeros 5 en la línea de sucesión: vicepresidente, portavoz de la Casa de Representantes, Speaker of the House, presidente pro tempore del Senado, secretario de Estado y quinto, secretario del Tesoro. Después de esto vienen varios más dentro del gabinete y que entran a la línea de sucesión y depende de la fecha en que haya sido establecido ese gabinete. Así que pues el secretario de Estado es el gabinete más antiguo. En el artículo 3 de la Constitución se crea la rama judicial, es decir, las cortes. Cuando hablamos de las cortes, el país tiene 2 sistemas de cortes. Tenemos en primera instancia la Corte Suprema, es el tribunal más alto del país, compuesta por 9 jueces, y su labor principal es asegurarse de velar porque las leyes no vayan en contra de la Constitución. Su labor es ser el guardián e intérprete de la Constitución. El poder de nominar jueces, como vimos antes, está en el presidente de los Estados Unidos, y es el Senado quien aprueba estas nominaciones. En la actualidad, el juez líder de la Corte, el Chief Justice, es John Roberts. Y bueno, hay otros 8 jueces que componen esta Corte. Para que una decisión entre los jueces gane, basta con una mayoría simple de 5 votos contra 4. Aquí tenemos sus fotos y sus nombres. Como podemos ver, hay una latina en la Suprema Corte, Sonia Sotomayor. La Corte Suprema es muy selectiva en los casos que escucha y atiende. Cerca de 10,000 peticiones cada año le llegan a la Corte y termina escuchando tal vez entre unos 75 a 100 casos. Estos casos usualmente cumplen con la característica de tener importancia a nivel nacional. La Suprema Corte solo toma casos cuando en las cortes estatales la apelación de la parte denunciando demuestra que sus derechos bajo la Constitución han sido violados. La mayoría de casos que llegan a la Suprema Corte entonces viene de las Cortes Inferiores Federales. También tenemos las Cortes Federales, como acabamos de decir, y en el segundo sistema de cortes están las estatales. De las 3 ramas del poder, esta rama judicial pareciera ser la que tiene menos poder. Sin embargo, juega un papel en velar que los derechos y la Constitución sean respetados, y han sido encargados a lo largo de la historia de tomar decisiones en caso de relevancia nacional que han llegado a ser ley en todo el país. Algunos famosos casos decididos por la Suprema Corte tenemos, por ejemplo, en 1896, Plessy vs. Ferguson. La Corte concluye que se podía sostener segregación y no iba en contra de la Constitución y la enmienda número 14, desde que fuese separados pero iguales, separate but equal. En 1954, Brown
versus Board of Education. Esta abolió la doctrina establecida por Plessy versus Ferguson y prohibió la segregación en las escuelas, que continuaba siendo dirigida hacia la población afroamericana. En 1963, Gideon versus Wainwright, la Corte unánimemente decidió que los estados deben proveer un abogado a acusados que no puedan pagar por uno. En 1966, Miranda versus Arizona estableció los derechos Miranda, en el cual la policía debe informar a los arrestados sobre sus derechos. En 1973, Roe versus Wade, aquí de acuerdo a la Corte, expande la definición de derecho a la privacidad y aprobó el aborto. Los próximos 4 artículos de la Constitución son menos relevantes. El cuarto habla sobre la manera de relacionarse entre los estados, como reconocer y respetar las leyes de cada estado. El artículo 5 trata sobre las enmiendas y cómo se pueden hacer a la Constitución y las 2 vías posibles para hacerlo. En uno requiere que la mayoría del Congreso Federal vote y ratifique esos cambios o que las legislaturas estatales convoquen a una convención constitucional. El artículo 6 trata sobre la supremacía de la ley federal sobre la ley estatal y local. Y por último, el artículo 7 habla sobre la ratificación de la Constitución y que con apenas 9 de los 13 estados en ese entonces era suficiente para ratificar la Constitución. Eventualmente todos los 3 estados la ratificaron y más de 200 años después esta nación continúa usando la misma Constitución, lo que la hace la democracia más antigua continua en el mundo. Y ahora, para concluir, hablamos sobre la separación de poderes. Este es un concepto importante en el funcionamiento del gobierno de los Estados Unidos, tanto a nivel federal, estatal y local. Lo que se busca con esta separación es que exista una balanza entre el poder de las ramas del gobierno, para que cualquiera de las ramas pueda limitar el poder de otra rama y prevenir que haya uso por parte de cualquiera de las ramas. Ahora vamos a hablar sobre las enmiendas a la Constitución, porque si bien la Constitución de Estados Unidos ha guiado la organización política del país y los fundadores pretendían un documento que trascendiese los tiempos, los padres fundadores al poco tiempo se dieron cuenta que era necesario hacer algunos cambios, enmiendas, y las 10 primeras enmiendas se conocen como el Bill of Rights, Declaración de Derechos. En total a la fecha han sido 27 enmiendas y las 10 primeras, algunas de las más conocidas son las siguientes. La primera, la libertad de religión, culto, expresión y de prensa. La segunda, libertad para portar armas, muy controversial esta. La tercera, separación de iglesia y Estado. Y otra muy importante, la 10ª, que habla sobre los derechos no otorgados al gobierno federal, son otorgados a los estados o a los individuos. Además de estas, han habido otras fundamentales, como la número 13, que en 1865 liberó a todos los esclavos y abolió la esclavitud en Estados Unidos. La enmienda 14, que se interpreta en que todos los ciudadanos tienen derecho al debido proceso e igual protección bajo la ley. La enmienda 15, ratificada en 1870, trata sobre el derecho de todos los ciudadanos de no serles prohibido el derecho a votar, sin importar la raza. Sin embargo, por muchos años los derechos al voto para la población afroamericana fueron violados por leyes racistas que existieron y se conocieron como Jim Crow Laws. Solo hasta que en 1964, con la Ley de Derechos Civiles, se mejoró la situación. Así que la lucha por el derecho al voto y para derrumbar esas barreras ha sido bastante larga y no se ha terminado. Este programa haya sido de su agrado y en el próximo programa hablaremos sobre los partidos políticos y su evolución. Gracias. Yeah.